Estás conectado. Estás en Caput. Los números de Perón, el Perón económico. ¡Solo en 2 años lo han desorganizado todo! Hay una economía peronista que no es ni keynesiana, ni liberal, ni marxista, ni ortodoxa, ni heterodoxa. Tampoco es un rejunte de la antipatria pirata para robar. Es peronista. Han desquiciado las finanzas estatales, derrochado las reservas financieras. Es trabajocéntrica, es el laburo por sobre el mercado. Los números de Perón en Caput. En Caput. Buenos días a todos y todas. Bienvenidos nuevamente, como cada jueves a partir de las 10, a los números de Perón. Les habla Omar Seijo en este 23 de marzo, cursando en nuestro programa número 12 de esta temporada 2023 y el 159 en Radio Caput desde que comenzamos aquel febrero de 2020. Decía el otro día Cristina, cuando uno decide jugar de un lado sabe que no es gratis y si va contra los otros y con los medios no tenés problema. El problema es cuando uno decide jugar del lado del pueblo y de los intereses de las grandes mayorías populares. O te escriben viva el cáncer, digo yo, o te quieren meter un tiro, o prohibirte y meterte en cana. La causa del pueblo, compañeros y compañeras, no es gratis, es inteligencia, organización, pasión y coraje. Pasión y coraje. Hubo un sábado, 25 de mayo de 2018, que nos hizo estremecer por la mañana. Después Alberto Fernández seguramente tal vez no fue el mejor, pero qué felices nos hizo, y hoy sigo repitiendo que no puedo arrepentirme de haber votado al Frente de Todos porque hay mucho de té sin pelotas. Ella hizo lo que nadie creía poder, es decir, sacar al gato de la Casa Rosada. Y entonces comenzamos en esta víspera del 24 escuchando algún audio, acá los papaleo, como digo yo, y escuchar más o menos de qué se trataba el peronismo desde aquellas épocas donde Osvaldo y después su hija Carolina militaron, ¿sí? Eso es peronista. Yo lo que creo que ahí, creo que es el sitio donde los que sentimos la transformación para los humildes la podemos protagonizar. El peronismo es la modificación. Yo ahora veo, y me causa gracia en los actos nuestros, la olla, el martillo, todo bien. Me divierten un poco, y además llegaron tarde, dice, tienen como 30 y pico de años atrasados, pero no importa, es bueno que estén acá, porque también tenemos que recoger esas banderas, porque el tipo que tiene la olla y el martillo son 2 elementos de laburo, no es la bandera de una multinacional, claro, que vende servicios, es la olla y el martillo para laburar, loco. Bueno, esta cosa que nosotros también tenemos que comprender a todos los sectores sociales. Y yo al peronismo, yo vengo de un hogar de anarquistas, de mi viejo Di Giovanni, le hablaba mal de Di Giovanni, te echaba de la casa, era preso en el año 31, mi padre y mi madre, por anarquistas, presos, digamos, no es que eran militantes, sí, leíamos libros de Albert Camus y decíamos, no, estaban metidos en el ruido, y de ahí se origina un poco la actitud nuestra, como de ahí, y de ahí vamos a la justicia social, a lo de abajo, a reconocer el dolor. ¿Y qué pasa? Todo eso, que es, digamos, una forma de educarnos, yo creo que la canalizamos en el poder. Por eso lo que dijiste bien vos, no hay que volver, hay que quedarse, porque nosotros con el poder podemos transformar. Sin el poder somos un gueto de muchachos que el Rotary Club de Flores. Y a muchos le preguntamos a una chica que vos conocés, le preguntamos por qué era peronista, y mirá lo que nos dijo. A ver. Porque me crié en plena Recoleta, en Callao y Pacheco de Melo, porque fui al colegio bilingüe, pero del Estado, porque este año voy a recibir mi título universitario de la UBA, también del Estado, y los gorilas odian que pese a todo sea negra, grasa, cuca, peroncha y agarrá la pala. ¡Viva Perón, carajo! ¡Qué pedazo de hija de puta!
Pero Cuando la ves todo- así, ¿te ves algo tuyo o te ves de Ojo, Irma? eso es educación, ¿por qué? Esta persona que hablaba ahí, mi hija, cuando cumplió, yo estaba preso, pasé 2 años preso y en un campo de concentración, pero cuando estaba preso me fue a visitar el día de su comunión y la desnudaron. La desnudaron para visitar al padre. Entonces, está bien que no se olvide de eso, porque la marcaron en el orillo. Estos son los de acá y allá están los otros. Pero lo vivimos eso sin resentimiento. Además, creo que lo vivimos en eso. Vos sos un maestro, lo vivimos con cierto humor esto. La lucha nuestra y el dolor que tenemos lo canalizamos como mejores personas. Nosotros no tenemos odio, resentimiento, al contrario, ojo, yo fui a todos los juicios, a los que me torturaron a denunciarlo, al padre von Bernig, un sacerdote de la Santa Madre Iglesia, lo seguí hasta abajo, hasta que está con cadena perpetua, digamos, lo seguimos en juicios honorables, pero lo de Carolina es el resultado de muchos jóvenes, muchos pibes, y de más atrás, otros pibes que han vivido con bastante dolor, ¿no? Lo que es la dictadura. Mirá, Y hoy queremos hablar de este estado roto, que del partido militar se convirtió en el partido judicial, este estado roto. Este sábado último, nuestro otro programa, que es Justicialismo Peronista, que cursa todos los sábados de 8 a 10 de la mañana, hablábamos del estado roto. Digo, compañeros, compañeras, primero tenemos que definir que el Estado argentino somos todos, los argentinos, incluso los aún por nacer. Y los gobiernos son las conducciones y administraciones transitorias cada 4 años de este Estado hoy roto. En cada periodo de la administración pública del Estado, el Estado organizado por la Constitución Nacional y las leyes como la Nación Argentina, de la que somos responsables todos como ciudadanos argentinos de elegir en cada turno, cada 4 años, quienes nos gobiernan en este Estado que todos conformamos. Ahora, si existe como ahora un Estado roto porque no funciona el principio fundamental del sistema democrático, que es de que existen 3 poderes públicos constituidos como funcionarios del gobierno de estos 3 poderes y que se autorrespetan de manera independiente, y que el presidente de la Nación es quien conduce y toma las decisiones del modelo de gobierno votado, porque para eso los ciudadanos lo han votado, y que los otros poderes públicos se han convertido hoy en un sistema criminal y mafioso, como es jugar a la vicepresidenta de la Nación de manera arbitraria, dictar sentencias persecutorias, proscriptivas y falsas, con la corrupción de todo el sistema político, judicial y de desinformación pública, al servicio de estos propósitos de lo que comúnmente llamamos lawfare, y que le dimos acá, lo bautizamos como el partido judicial, y que llegan hasta el intento de asesinar a nuestra vicepresidenta, y sí que el juicio avance con una jueza Capuchetti también comprometida con el partido judicial, que es el heredero del partido militar del 24 de marzo de 1976. Empecemos a contar las cosas como son, porque si no de esta confusión, de esta ceguera no salimos nunca. Tenemos que empezar a preguntarnos si estas consecuencias serán permanentes o si llegará alguien para organizar y movilizar al pueblo de este Estado roto de manera distinta a la situación de la realidad en este Estado de la Nación. O también puede ocurrir que algunos de los colapsos sociales puedan producir un cambio drástico y que hoy no estamos visualizando, y tal vez, digo tal vez, puede estar a la vuelta de la esquina. Cuando murió Juan Domingo Perón y fue derrocada Isabel Perón, cayó el modelo social peronista, de acumulación socioeconómica, de justicia social y la ascendencia con movilidad social, una cultura por la que, siendo joven, si laburabas, si estudiabas, tenías un porvenir y futuro venturoso asegurado. Y entonces se impuso la última dictadura genocida y, excepto las 30.000 víctimas desaparecidas, honestamente nadie sabía concretamente qué estaban dispuestos a hacer. Dieron el golpe de Estado y, según la tradición del gobierno de facto, instituido
por la acordada de la Suprema Corte de Justicia el 16 de septiembre de 1930, y ahí condenaron a la Constitución de la República Argentina, y fueron yendo de menor a mayor, solo ese 24 de marzo, para que tengan idea, los jóvenes, que hoy les hablas a un tipo de 20 años de 40.000 de 30.000 o 40.000 desaparecidos y no entiende de qué estás hablando, ¿sí? Solo ese 24 de marzo se cometieron 8.000 operativos de detención, desaparición y asesinato de jóvenes militantes políticos, sindicales y dirigentes. Luego la suma criminal ascendería a inusitados números que aún no se terminan de establecer y que superan ampliamente los 30.000 desaparecidos. Lo digo por experiencia propia, porque a mí me tocó, si bien volví, también me tocó vivir una experiencia parecida desde las 18 horas del 24 de marzo y después una detención definitiva el 2 de abril. Y este estado roto, usurpado con sangre y terror por estas bestias de uniforme concedido por el mismo pueblo que asesinaban, no había tenido todo el peso de la ley con los golpistas anteriores. Y entonces, en 1955 bombardearon, en 1956 fusilaron y constituyeron un sistema de garantías legales con todas las fuerzas políticas para condenar al peronismo, que se llamó la Junta Consultiva Nacional, creadora del famoso Decreto Ley 4161. Y sin que nunca hayan pagado por esos episodios con estos crímenes cometidos contra la comunidad y legalizados por los líderes políticos antiperonistas en esa Junta Consultiva Nacional. Y todos los gobiernos pseudodemocráticos posteriores a esta dictadura les pareció que todo estaba bien. Y cuando llegó el turno de Alfonsín, todos estábamos esperando que se pusiera en un estado deliberativo a la justicia, porque se había cometido el mayor pecado mortal. Fíjense en ustedes la locura total, ¿eh? Los jueces habían jurado por el Estatuto de la Revolución del Proceso Militar de la dictadura genocida del 24 de marzo de 76. Es decir, los jueces habían jurado por el Estatuto de la Revolución, que llamaron del Proceso de Organización Nacional, genocida y sangrienta como la que se vivió en ese momento. Es decir, antes juraron por el Estatuto de la Revolución de la dictadura, antes que por la Constitución Nacional. Y este estado deliberativo, para jugar, que pedíamos todos, remover y hasta encarcelar a estos delincuentes judiciales, nunca pasó ni sucedió. Sino que todo lo contrario, negociaron, es decir, negociaron el Estado argentino, ese Estado que empezaron a romper y que rompieron. Los radicales se quedaron con la mayoría de los nombramientos de los jueces federales y locales, y el peronismo le dieron la mayoría de los jueces laborales, para que nadie protestara y que se quedara todo como parecía normal. Y entonces llegamos a quienes integraron la Suprema Corte de Justicia. Fueron jueces que ni siquiera atendieron los pedidos de habeas corpus para los sistemas de investigación locales y extranjeros, ¿sí?, de decenas de miles de personas desaparecidas. Esos fueron los primeros integrantes de la Suprema Corte de Justicia de nuestra democracia. Casualmente. ¿Sí? Y fueron ministros de la Suprema Corte de Justicia y obtuvieron la máxima investidura dentro del Poder Judicial. El único que pudo, hasta llegar a una mayoría automática, bueno, el único que le puso fin a esta mordaza fue Néstor Carlos Kirchner. Pero ¿cuántos años pasaron para que le empecemos a echar un poco de luz al Poder Judicial? Sin embargo, el partido militar, hoy convertido en partido judicial, volvió a tomar cuenta y a tomar parte y a vengarse de esa circunstancia. Esta es la causa y génesis del lawfare, entonces impuesto por la fuerza, a prueba de sangre y desaparecidos, y hoy reemplazado el terrorismo de Estado por los medios hegemónicos de comunicación de un régimen de desinformación pública que avala y garantiza, con mentiras, versos, ¿sí?, falsedades, a los actos ilegales que toman los jueces amparados o conducidos por la Suprema Corte de Justicia. Esto es el lawfare instalado, el partido judicial. Es decir, los medios y las dictaduras comparten y extendieron aquella misma doctrina de seguridad nacional con tanto genocidio cometido.
Por otro lado, aquellos que estaban en contra del Estado de justicia social establecido y por el último gobierno de Juan Perón, y que eran guerrilleros y que querían alterar el orden público que existía en ese momento, también, regresada a la democracia, terminaron siendo legisladores del tiempo democrático. Y entonces, como nadie explica o termina pagando culpas y la comunidad lo digiere, lo asimila y lo incorpora y de alguna manera lo va degustando lentamente como si fuera un placer, va perdiendo en un analfabetismo sin precedente, un analfabetismo político sin precedente, lo que no puede hacer el conjunto de los ciudadanos para apreciar y distinguir, resolver y decidir dónde meter el voto. Un analfabetismo sin precedentes, la autodefensa de apreciar para distinguir cuál es la dirección correcta para volver al estado de la nación argentina. Y estamos en una confusión muy grande. Vamos a escuchar este congreso de Puebla, del Grupo de Puebla, fue extraordinario, y hay algunas páginas, después seguimos en nuestro próximo bloque. Vamos a escuchar el segundo audio, ¿sí? De esta compañera, de esta abogada ecuatoriana, que hace una buena descripción de qué sucede con este machirulismo, ¿sí? Que siempre definió Cristina y que se refiere a combatir a la mujer. Aquella mujer que, como Eva Perón, le escribió en todas las paredes de Viva Alcance. ¿Saben por qué? Porque iba a ser vicepresidenta de la Nación en 1952 y en el 58 hubiera sido la primera mujer presidenta de la Nación en el mundo con tan solo unos 38 años. Nada más y nada menos. Así que escuchamos a la compañera ecuatoriana. Gracias. Como jurista, como profesora de Derecho, es un verdadero honor estar acá para denunciar alto y claro, desde el brazo jurídico del Grupo de Puebla, este complot financiero, político y judicial orquestado de manera espuria contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y voy a analizar este complot aquí desde la denuncia concreta de la violencia política contra Cristina y contra un buen número de mujeres que pelean día a día en el ámbito político institucional. Verán, el feminismo nos ha enseñado que el derecho y las estructuras institucionales, y especialmente el Poder Judicial, han sido edificados fundamentalmente por y para varones, y no cualquier varón. Un varón blanco, adulto y propietario, miembro de las élites que despojan nuestros países. Esto es una manifestación del patriarcado que, junto con la clase y con la raza, evidentemente están estructurando los privilegios y las discriminaciones que están en la raíz de las desigualdades que asolan nuestra región y que se manifiestan en la violencia contra las mujeres. Una de las expresiones más actuales y agravadas de la violencia contra las mujeres es esta violencia política contra todas las compañeras que participan en asuntos públicos e institucionales. Y sin duda esta trama político-financiera contra Cristina es un caso emblemático de violencia machista. Y ya conocemos las expresiones de acoso contra ellas, contra nosotras. Son bien conocidas, pueden concretarse en la difusión de discursos sexistas y de odio que pretenden menoscabar, que pretenden eliminar la participación de las mujeres en asuntos públicos. El objetivo es claro, quieren intimidarlas, desacreditarlas, amenazarlas y expulsarlas de nuevo al ámbito privado, y no lo van a conseguir. La violencia contra la vicepresidenta ha llegado al punto extremo de un intento de asesinato, y esto ha provocado ya la denuncia rotunda por parte de una misión de la OEA sobre violencia política contra las mujeres en Argentina, que no ha dudado en calificar esta situación como un síntoma muy preocupante de debilitamiento democrático. Y lo cierto es que Cristina no está sola en esta situación de acoso. Otras grandes mujeres son también víctimas permanentes del acoso político misógino. La expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, la ministra de Igualdad española, Irene Montero. La prefecta de Pichincha, mi compatriota ecuatoriana, Paola Pavón. Todas ellas comparten tres características.
son mujeres con poder político, son mujeres progresistas y sobre todo tienen una cualidad fundamental: no han bajado los brazos. Pero como bien sabemos, la violencia política sexista contra Cristina va más allá del acoso mediático y de los intentos de desacreditarla a través del discurso de odio machista. Eso lleva mucho más allá. Y ahora se ejerce fundamentalmente mediante el comportamiento espurio y ciertamente misógino de una institución que debería proteger sus derechos y que en lugar de proteger sus derechos los ataca, que es el Poder Judicial, compuesto, como hemos visto antes, por un conjunto de señores blancos privilegiados. Déjala terminar. Y bueno, estábamos escuchando a Adoración Guaymán, una querida compañera ecuatoriana, abogada, a cargo del Departamento Jurídico del Grupo de Puebla. Y ahora vamos a escuchar algo muy lindo, una versión muy bonita de Barrio Pobre, también cantada por una mujer, de un proyecto extraordinario que tiene la Universidad de San Martín, que se llama Canto Argentino. Y vean qué bonito es esta versión de Barrio Pobre. Chino, gracias. Por esta calle tan humilde tuve ayer, detrás de aquella ventanita que han cerrado, la clavelina perfumada de un querer, aquellas fiestas que en tu patio celebraban algún suceso venturoso del lugar. Con mi guitarra entre la rueda me contaban y en versos tiernos entonaba mi cantar. Barrio de mis sueños más ardientes, pobre, cual la ropa de tu gente. Para mí guardabas toda la riqueza y yo biznaba la tristeza cuando te di mi último adiós. Barrio pobre, estoy contigo, vuelvo a cantarte, viejo amigo. Perdona lo amargo y torpe de mi canto, pues desde entonces lloré tanto que está quebrada ya mi voz. Por esta calle iba en pálidas auroras, con paso firme a la jornada de labor. Cordial y simple era la ronda de mis horas. Amor de madre, amor de novia, siempre amor. Por esta calle en una noche huraña y fría salí del mundo bueno y puro del ayer. Doble la esquina sin pensar lo que perdía, me fui sin rumbo para nunca más volver. Barrio de mis sueños más ardientes, pobre, cual la ropa de tu gente. Para mí guardabas toda la riqueza y yo biznaba la tristeza cuando te di mi último adiós. Barrio
En Caput ¿Por qué dicen el programa de Nelly Mingerski? pasan cosas. Si somos nosotras, es el programa de todas. El Encuentro Nacional de Mujeres, como la elección, son los caminos que tenemos las mujeres para lograr derechos. El encuentro sembró ese camino. No tenemos otro sistema. Votemos, pero votemos bien. Votemos a quienes realmente van a defender nuestros derechos como ciudadanas, ciudadanes y como mujeres fundamentalmente. Radio Caput. Es el programa de todas, de ustedes, nuestro. Esas cosas. El encuentro sembró ese camino. Santoni conduce. Marino dignifica. No estamos solos. Un programa donde el que pierde acompaña. No estamos solos. Los jueves a las 18 en Caput. Misión cumplida. Llegamos a todo Morón con la red de cloacas y agua corriente. Cumplimos así con un histórico anhelo de nuestra comunidad. Municipio de Morón. Intendente Lucas Gui. Mandanos un WhatsApp. Mandanos zaraza y noticias. 11 65 16 44 46. En Caput pasan cosas. Yo no quiero llamar periodistas a los sirvientes. No quiero llamar periodistas a los que cobran para destruirnos. Estos que se dicen periodistas y que dicen la verdad pero a medias, hay que ponerlos otro nombre. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Hay cantidad de radios como esta que se juegan, que les cuesta, que es un esfuerzo enorme, pero que siguen estando en el aire. Me parece que eso es lo que hay que reivindicar. Radio Caput. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Esas cosas. La economía desde el peronismo, porque hay una economía que es peronista. En Caput. ¿Cómo pagarán estos hombres este semejante crimen? ¿Dónde más? Y bueno, continuamos con nuestro segundo bloque en los números de Perón. Y quiero escuchar también un audio, si no lo tenés ahí a mano, sobre Baltasar Garzón, hablando casualmente del lawfare y lo que representa todo este proceso que hoy venimos definiendo como Estado roto. Por favor. Muchas gracias, queridas amigas, amigos. Me encuentro en casa una vez más. Tuve la gran suerte de que en 2012, en 1994 vine por primera vez a la Argentina, pero en 2012 tuve la ocasión de trabajar acá en Argentina y hacerlo de la mano del que entonces era ministro de Justicia, Julio Alac, de quien era vicepresidente Carlos Zanini, de quien era secretario de Justicia Martín Fresneda, también querido amigo, de tantos otros amigos y presidiendo el organismo que hoy nos acoge en parte, el Centro de Promoción de Derechos Humanos. Por designación en ese momento del decreto presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, fui el primer presidente del CIDH y eso constituyó para mí un honor. Amigos como Jorge Tayana, que tanto tuvo que ver, como Horacio Berbisky, que lo veo allí al fondo, por supuesto Raúl Zaffaroni, maestro, amigo, camino y guía, que se la jugó a favor mío confrontándose con la Corte, con el Tribunal Supremo Español, con un coste personal interesante, pero fue coherente como siempre ha sido a lo largo de toda su vida y seguirá siéndolo. De modo que muchas gracias, por supuesto, a madres, abuelas. Ellas son las que
las que me mostraron el camino, lo he dicho siempre. Fue al enfrentarme a los crímenes masivos de la dictadura cívico-militar de Argentina en España, cuando aquí estaban vigentes las leyes de obediencia debida, punto final, y los indultos, las víctimas abrieron espacios en España, como ya se ha dicho, para hacer posible algo de justicia frente a esos crímenes de lesa humanidad. Las palabras de Gerardo Pisarello me han traído a esta evocación que no tenía pensado yo hacer, pero además de la emoción que me han proporcionado, y por eso le agradezco a Gerardo, me trae a la memoria también a un gran abogado argentino que ya no está entre nosotros, pero sí en nuestro recuerdo y en nuestro corazón, como fue Carlos Slepoy, gran profesional que fue motor de los juicios en Madrid, como tantos otros, como Enrique Santiago. Y quiero hacer una mención especial también a quien fue la fiscal en el juicio oral en España, en el juicio contra Estilingo, y entre las acusaciones y la fiscalía consiguieron la condena del represor Dolores Delgado, que nos acompaña hoy aquí y que también en su etapa política fue objeto de acoso político por ser mujer y por enfrentar a quienes no acaban de reconocer esa condición a la hora de estar en los puestos de responsabilidad política. Y también, bueno, esto nos demuestra que no toda la justicia está podrida, y también queremos recordar a quien declaró de impunidad absoluta y derogó las leyes de obediencia debida y punto final. Me refiero al compañero y juez federal de la Nación, Juan Ramos Padilla, ¿no? Que se jugó y así tuvo hasta expulsado de su partido radical tan querido y compañía. O sea, con esto quiero decir que cuando definimos justicia, no todo el mundo que forma parte del Poder Judicial y hoy siguen luchando y militando para poder limpiar esta basura que define un Estado roto. Y entonces, con este Estado roto, se van perdiendo referencias esenciales de qué cosa es la justicia. Y ni hablar de la justicia social, desde luego. De cuál es el Estado real y representativo del pueblo que elige y vota a sus candidatos. Y todo se comenzó a confundir y diluir de tal manera que ha cobrado una magnitud insólita, insostenible en los tiempos futuros. Y entonces se hace evidente y urgente la alfabetización política del pueblo. Y sobre todo de los jóvenes. Decía Cristina el otro día, ¿cómo le explico a un chico de 20 años que hace 40 años hubo una dictadura que desapareció y mató a más de 30.000 de compañeros, ¿no? Y porque en cualquier turno electoral de los políticos no capacitados, cuando son gobierno y no pueden resolver las 4 acciones matemáticas de la política económica de nuestro país, que es sumar, restar, multiplicar y dividir, llaman a un economista formado en la escuela liberal de Harvard, de la escuela de Chicago, de nuestras universidades también locales, con una doctrina liberal que hay que de alguna manera empezar a diluir y a extirpar, o de las extranjeras obviamente, y entonces se entregan a ese economista el poder de decisión. Vea, lo hemos visto con Dromi, con Caballo, sobre Menem, por ejemplo, ¿no? Un economista de turno aconseja al Poder Ejecutivo de turno, dice, che, viejo, mirá, mejor vamos por este camino, tratemos de hacer este tipo de política que no te estigmatice y no termines en cana dentro de un par de años, ¿viste? ¿Sí? Así entonces aparecen los que nadie ha votado, ni votará, ni votó, ¿sí? Los Alzogaray, los Domingo Felipe Caballo, los Machinea, los López Murphy, los Espert, los Melconian, etc.
¿Quién los votó? Nadie. Sin embargo, toman la conducción del país y nos llevan a cualquier desastre. Por eso hablo del Estado roto. Tantos y tantos ministros de nuestra economía, de tu economía, que nadie votó, y que sirviendo al amo del imperio de turno y no al pueblo, traicionaron a su patria y que terminaron manejando ellos el voto ciudadano y no los boludos que votamos, incluso a los propios dictadores en los turnos lamentables y antidemocráticos que tuvieron ocasión los militares también traidores a la patria. El Estado roto no es solo ver fracasar a las autoridades de nuestro gobierno y que las culpas son solo de ellos, sino que fracasamos como sociedad y vemos que es necesario alfabetizar muy claramente, más temprano que tarde, a jóvenes y también a algunos boludos mayores, debo decir. Y tenemos que preguntarnos entonces, ¿cuánto tiempo podemos seguir viviendo de esta manera con un Estado roto? Cuando incluso tomamos distancia y logramos analizar la realidad, como los discursos de ayer, cuando escuchamos a estos queridos compañeros del grupo de Puebla, discurso que ayer escuchamos en las conclusiones, casualmente, del grupo de Puebla. Y como si cada uno de nosotros no fuéramos partícipes de nuestra realidad, por un instante nada más, e imagina mirar todo desde un lugar diferente a este Estado roto, y sin entender que somos responsables y culpables de la sociedad que integramos. Alcanzamos entonces a comprender, mirando todo desde una posición externa, todo lo que nos está pasando. Pero compañeros, compañeras, después nos zambullimos en las cuestiones de todos los días, los cortes de luz, los precios, la inflación, y volvemos a ser el hombre masa y la mujer masa. Volvemos a ser las personas comunes que finalmente no pueden apreciar para distinguir para resolver y resolver para decidir qué debemos hacer con este Estado roto. Porque volvemos a ser dirigidos no por aquellos que tienen mayores capacidades, sino que tienen mayores astucias para llegar a lugares de poder político. Porque si alguien puede resolver esta incógnita íntima y a la vez colectiva del pueblo argentino, rápidamente es estigmatizada. Y además, intentando también asesinarla, ¿sí? Cuando no asesinada, ¿sí? Y si así se pudiera, como Cristina, porque, como dijo hace un tiempo, porque no es gratis, está del lado del pueblo, y así lo atestiguan las familias de más de 30.000 desaparecidos. Este Estado roto no puede durar mucho tiempo más, porque dentro del Estado roto están las tremendas condiciones que tiene la Argentina, que es un país rico y desarrollado por el peronismo, hoy con un pueblo empobrecido gracias a los ladrones de afuera y los traidores de adentro, y como el país más rico del mundo es muy codiciado por los imperios, y para los imperios no existe, compañeros, nada mejor que un Estado roto, con una comunidad que puede encontrar el camino para su futuro. No hay nada mejor que el enfrentamiento entre hermanos de una nación para que luego los imperios puedan ingresar libremente en este Estado roto, incentivando la fragmentación social con estas bestias como Milei, como Macri y compañía, para quedarse sin costos o con bajo costo con lo que buscan. A ver, vamos a ser concretos. Joe Lewis y Lago Escondido dan testimonio de esto que estoy describiendo. Este es un tiempo que es el tiempo de la construcción, de los constructores, de los diseños del país que queremos para adelante. El tiempo que se requiere de los pensadores y analistas que desde una distancia prudencial de este engendro que llaman la política, hagan un poco de filosofía, de ideología peronista, estudien este tiempo y este momento que se está viviendo y aparezcan en los medios de comunicación con otro mensaje, explicándonos todos los días lo que nos pasa como comunidad. Una sociedad, compañeros y compañeras, que está con un debate abierto, pero sin fundamentos claros y que no sabe muy bien evaluar su destino. Y cuando un pueblo no tiene destino, es muy riesgoso
para la continuidad nacional, lo repito. Y cuando un pueblo no tiene destino, es muy riesgoso para la continuidad nacional. Cuando un pueblo no sabe para dónde va, cuando es aturdido continuamente con la pobreza, la criminalidad, el narcotráfico y las muertes naturalizadas, que ya nos parece natural, y muy aturdido por las matemáticas económicas que nunca arrojan resultados en beneficio de la vida diaria y no ofrecen futuro a las humanidades sociales, cuando se atiende más a la sumatoria económica que a las personas, cuando se entiende que es más importante cumplir con el Fondo Monetario Internacional que con los argentinos y argentinas que pasan hambre. Estamos en un verdadero problema de no tener en claro de qué se trata ni a dónde hay que ir. Este estado roto significa que nosotros somos el Estado. Hemos fracasado, a pesar de tener todo a nuestra libre voluntad para ser una potencia mundial. Y sociológicamente superior por haber establecido en el mundo a la justicia social y a la mayor reivindicación de los derechos humanos, como base de la organización del Estado hecho jurídicamente nación. Porque alguna vez Juan Domingo Perón y Eva Perón nos hicieron soñar con la Argentina potencia y una nación y un pueblo desarrollado. Claro, Juan Domingo Perón fue uno solo, irrepetible, imprescindible e imposible de tener ahora, y por lo tanto alguien tendría al menos la obligación de leer o escuchar las recetas filosóficas e ideológicas que constituyó Perón como doctrina política y exitosamente comprobadas con la Revolución Justicialista y sus 3 gobiernos. Las recetas que él daba para conducir una nación de argentinos, de ciudadanos argentinos, del pueblo argentino. Y como Néstor decía, no nos dejemos llamar kirchneristas porque nos quieren bajar el precio como peronistas. Y entonces, esta víspera del 24 de marzo de 1976, no podemos reivindicar el partido judicial, el partido militar como convertido en partido judicial. Al contrario, tenemos que volver a las fuentes, como dijo el otro día Cristina, yo que vine de una familia de laburantes, donde lo más importante, si era joven, era estudiar y laburar porque tenías el futuro asegurado. Una ascendencia social, una promoción social ascendente que le permitía a cualquier joven de aquella época no solo soñar con el éxito en la vida, sino también poder llegar a conducir los destinos de la patria. Esa promoción social ascendente que tanto nos hace falta a todos los argentinos. Y entonces quiero ir finalizando este bloque escuchando lo que cuenta Cristina y después volver para despedirnos. Gracias. Esto es como funciona el lawfare, pero a mí lo que me interesa fundamentalmente es analizarlo primero desde una perspectiva histórica y segundo cuál es el verdadero objetivo del lawfare, porque como recién decía Gisela, es la criminalización de la política, pero no de toda la política, sino de una que tiene que ver con la redistribución del ingreso, con la movilidad social ascendente para que nuestras sociedades no queden cristalizadas eternamente entre ricos y pobres. Es algo que ya lo vivimos también, no bajo la forma del lawfare, porque la convocatoria el día de hoy era del partido militar al partido judicial. Es difícil por ahí hablarle a jóvenes de 20 años de los desaparecidos de hace 40 años. Pero en realidad este lawfare que hoy inunda toda la región fue precedido por otros instrumentos previos. Durante la doctrina de seguridad nacional, cuando el mundo se dividía entre occidente, este y oeste, las Fuerzas Armadas cumplieron en toda la región, el rol
de interrupción de los procesos que hoy se denominan populistas y que toda la vida fueron los procesos nacionales, populares y democráticos que vienen desde la historia misma de la construcción de nuestras nacionalidades en la América del Sur, tiene que ver con esto. ¿Qué era el partido militar? Bueno, esto, lo que pasó en el 76, se interrumpe un modelo de acumulación que había surgido allá después de las guerras. Sí, y ese modelo de acumulación que mencionaba Cristina y que realmente nos permitía a todos aquellos que hoy peinamos los 60 con algunas pérdidas, algunas heridas, pero viejas utopías que hoy pueden concretarse. Occidente, este y oeste. Las Fuerzas Armadas cumplieron en toda la región, el rol de interrupción de los procesos que hoy se denominan populistas y que toda la vida fueron los procesos nacionales, populares y democráticos que vienen desde la historia misma de la construcción de nuestras nacionalidades en la América del Sur, tiene que ver con esto. ¿Qué era el partido militar? Bueno, esto, lo que pasó en el 76, se interrumpe un modelo de acumulación que había surgido allá después de las guerras en la República Argentina y que simbolizó por sobre todas las cosas el peronismo, que fue esencialmente la movilidad social ascendente. Yo soy hija de esa Argentina, de la Argentina de la movilidad social ascendente, donde la hija de trabajadores, un hijo de un trabajador, accedía a la universidad y también accedía a la presidencia de un país. Somos hijos de ese modelo. En el 76 se quiebra esa Argentina de producción y de trabajo. Había habido otros golpes de Estado que habían desalojado al peronismo del gobierno en el 55, la revolución fusiladora, pero es directamente el golpe del 76 el que marca a fuego y destruye ese modelo de país, ese patrón de acumulación que no solamente era económico, era cultural, porque era la Argentina donde se progresaba a través del trabajo y donde era posible creer que si estudiabas y laburabas, te iba a ir bien. Esa era la Argentina. Y esos golpes, tal vez el más sangriento acá en la Argentina y también en Chile. Ahí Marco Ominami también, como nuestros hijos, es también un hijo de ese golpe de Estado de Pinochet. Y casualmente es en Chile donde se instala el primer laboratorio del neoliberalismo en la Argentina. Y sí, ahí comenzó el modelo neoliberal. Es increíble cuando recién hablaba Cristina también del modelo cultural. Aquellos que egresados de la Escuela Superior Peronista, que nos habíamos especializado en la ciencia política peronista y formado en la conducción estratégica y general y en la conducción táctica o de encuadramiento territorial, y cuando hablo de territorio, estoy hablando de territorio humano, o sea, a lo que en ciencia política se llama antropogeografía. Perón estaba sumamente ocupado en transmitirnos la idea cultural de la síntesis y trasvasamiento generacional. Y entonces la juventud tenía muchas expresiones porque veníamos de una resistencia muy sangrienta, contar y contabilizar también las luchas políticas, la lucha política. Cuando hablamos nosotros de lucha activa, distinta a la lucha política, estamos haciendo la lucha política para sostener la filosofía y la ideología, y la lucha activa para combatir
lo combatible, ¿no es cierto? Entonces, éramos muchachos que veníamos de esa realidad y construyendo esa cultura, y lo que más le preocupaba a Perón, como dije anteriormente, era la síntesis y trasvasamiento generacional. Entonces, cuando preguntábamos, bueno, pero en general tenemos la juventud sindical, la juventud montonera, la juventud... No, el trasvasamiento es nacional. La síntesis y el trasvasamiento generacional incumbe a toda la nación. Y entonces nos ocupamos del trasvasamiento generacional de un modelo de acumulación, como decía Cristina, y cultural que permitiera a un joven pensar que estudiando y laburando tenía asegurado el futuro. Entonces, cuando hablamos de revolución justicialista, como hablamos del modelo nacional y popular, estamos hablando de esa cultura de promoción social ascendente, donde un hijo de laburante podía convertirse hasta en presidente de la nación. Ese es el modelo de acumulación social. Por eso, cuando recién decía, nos hace falta pensadores y analistas que abandonen un poco la numerología matemática, ¿sí?, de la política económica y entren un poco a abundar sobre un modelo cultural que le permita a este pueblo volver a construir, a pensar, para poder apreciar, distinguir, resolver y decidir cómo reconstruir este estado roto que hoy acabamos de describir, inclusive con audios que van explicando también, van ilustrando esta editorial que llevamos adelante en vísperas de otro 24 de marzo de 1976, donde comenzó a romperse el Estado. Decía que en las primeras 24 horas del 24 de marzo se hicieron 8.000 operaciones de detención y desaparición de personas. 8.000 operaciones en las primeras 24 horas. Desde abril del 76 a septiembre del 76 se hicieron 13.000 operaciones de deuda externa a través de la empresa de YPF, ¿no?, que nosotros con este gobierno llegamos a volver a nacionalizar, a estatizar. Es decir, a la acción represora y genocida y sangrienta de la mayoría de los jóvenes que estábamos viviendo, disfrutando, saboreando esa cultura del futuro, hubo que castrarla de la noche a la mañana, pero además establecer un modelo económico de dependencia absoluta. Y entonces esa síntesis generacional, ese trasvasamiento tenemos que lograr sí o sí para volver a tener un Estado entero, un Estado jurídicamente organizado, como nación argentina, y explicarle a estos jóvenes de 20 años que hace 40 años comenzó a romperse el Estado y que no es el Estado que nosotros vivimos y soñamos como modelo argentino para un proyecto nacional. Así que, compañeros, los voy dejando en esta víspera para mañana organizarnos y movilizarnos para reclamar nuevamente la recomposición, la reconstrucción del Estado. Acuérdense que es la época de los constructores, de los diseños del país que queremos para adelante. Y nos hace falta tu colaboración, tu mirada, tu apreciación y tu distinción para poder seguir adelante. Muchas gracias, Chino, por la operación. Un gran abrazo de todo corazón. Viva la patria, viva Perón y